Dale la bienvenida entonces María de la Luz, Patricio. Primero pedirles de contexto que se presenten brevemente y contar el rol que han tenido en el proyecto sobre los álbumes de Alejandro Sieveking y Bélgica Castro. Bien, ¿quién comienza? Bueno, de repente María de la Luz, tú parte. Ya, bueno, yo y Patricio Yechele somos parte del archivo de la escena teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Y bueno, es un archivo que yo fundé el año 2000 aproximadamente, y en estos 22 años hemos copiado una infinidad de materiales muy valiosos sobre la escena chilena de todas las épocas. Ya llevamos casi 50.000 materiales. Y uno de los principales modos, digamos, en que nosotros enriquecemos nuestro archivo, que es un archivo material de documentos físicos en su mayoría, es a través de las donaciones. Tenemos muchísimas donaciones muy atractivas y nosotros en general lo que conservamos es cualquier documento que sea capaz de dar un indicio, digamos, una huella de cómo fue realmente la actividad, en especial sobre la escena. Igual nos interesa la dramaturgia, pero por algo se llama archivo de las escenas de teatro. Entonces, mucha fotografía, adoramos la fotografía, tanto en negativo como en positivo, en distintos formatos, a veces grandes formatos nos entregan cuando ya han sido, digamos, como las copias, que se ponían, qué sé yo, en los falleres de los teatros, como publicidad. Muchos formatos, ¿no? De fotografía, fichas, programa de mano, diseños originales, digamos, y bueno, sonido y audiovisuales, básicamente. Entonces, bueno, con Alejandro Sieveking yo tenía una amistad larga, igual con la Bélgica Castro, y habíamos hecho, bueno, nos habíamos encontrado en la vida, digamos, y habíamos hecho muchos intercambios, tanto de reflexión conjunta como de actividades. Y de hecho nosotros cuando en 2010 el archivo hizo un proyecto de armar el Chile Escena, que es nuestra página web, tenía un lugar que todavía existe que se llama Compañías Emblemáticas, y ahí nosotros incorporamos el Teatro El Ángel. Entonces fue la primera vez que trabajamos con la Bélgica y Alejandro sistemáticamente para que ellos nos traspasaran material, armar un portal con una descripción de lo que era la compañía, cómo había sido y sus principales escenificaciones. Y claro, esa fue la primera vez que los álbumes llegaron a nosotros, ¿no? Y digitalizamos mucho de lo que venía en los álbumes, porque para Alejandro es como su gran memoria, ¿no? Entonces, desde entonces los álbumes como que circulaban un poco entre nosotros, y bueno, llegaba el momento que Alejandro ya veía próximo, digamos, su fallecimiento, porque su enfermedad cundía, nos hizo la donación, digamos, jurídica, ¿no? Ante notario, de sus álbumes. ¿Y por qué estamos con Patricio? Porque Patricio, estábamos juntos haciendo el proyecto con el archivo de Jorge Bernmayer. Entre los dos armamos esa tremenda exposición, y también incluyó elementos del Teatro El Ángel, que investigamos junto con Alejandro. Y bueno, llegaba el momento de que empezó a vislumbrarse, digamos, que iba a producirse el traspaso de los álbumes, fuimos con Patricio. Entonces los dos fuimos partícipes y depositarios, digamos, de ese material, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegó el momento de cómo lo trabajamos, cómo hacemos que el gran objetivo de nuestro archivo, que es recopilar, documentar, conservar y sobre todo activar en la comunidad artística y cultural de Chile y del mundo nuestros materiales, ¿cómo hacerlo, no? Entonces ahí
Patricio fue la persona indicada para, de alguna manera, presidir ese proyecto, ¿no? Entonces, quizás él les pueda explicar un poquito, o quizás tienen algún comentario de explicar qué son los álbumes o lo que sea. Eso, pero Pato, de pronto cuéntanos cuál ha sido tu rol y quizás cómo fue ese momento en que Alejandro les pasó los álbumes. Me imagino que fue algo bien particular, ¿o no? Sí, fue muy emocionante. Bueno, como ahí les contaba María La Luz, esta es una historia que venía, ¿no? De años atrás, de colaboración. Alejandro siempre tuvo como una obsesión y un amor y un cariño con los archivos, entonces él era muy preocupado de esas cosas. Eh, Siempre hablamos de que estos álbumes fueron un archivo vivo, porque estaban siendo activados en todo momento, ¿no? Él tenía estos álbumes en su casa, entonces la gente iba. Sé que he hablado con algunas personas, ¿no es cierto?, se tomaban un whisky y veían estos álbumes y comentaban y iban como reviviendo toda esta carrera teatral que es inmensa, ¿no? La colección son 22 álbumes de distintas materialidades, los primeros son de cuero, ¿no es cierto?, los más antiguos, y ahí está documentada toda la carrera artística, tanto de Alejandro como Bélgica, desde el año 1938, las primeras montajes de Bélgica en su liceo en Temuco, que ya tiene fotos de ese montaje y un programa de mano del liceo, hasta los últimos montajes en los que participó Alejandro actuando como locutorio, ¿no es cierto?, en el GAM el 2019. Entonces, un archivo gigante y fue súper emocionante porque a través de la María de la Luz pude conocerlos, ¿no es cierto? Fuimos ese día a su casa, nos presentamos, así que ahí hubo un abrazo y todo, como yo diciéndole un poco a Alejandro, seré tú el que lleve este trabajo a cabo. Entonces fue súper emocionante esto fue en enero del 2020 y ellos fallecen en marzo, ¿no? Juntitos se fueron los dos. Y a partir de eso fue como ya, esto no puede esperar más, como que además había una expectación, yo siento a nivel del país o a nivel por lo menos del medio teatral de que qué eran estos álbumes, cómo eran, qué tenían. Entonces ese mismo año decidimos postular a un fondo del Servicio Nacional del Patrimonio. Lo postulamos, claro, en octubre del 2020, que se abrieron las postulaciones. De hecho, fue la primera vez que se abrió ese fondo del Servicio Nacional del Patrimonio. Era la primera vez que ese concurso se abría. Y fue muy interesante porque era un fondo que estaba hecho muy desde la perspectiva del patrimonio físico, desde la perspectiva del patrimonio estructural, ¿no? Como patrimonial arquitectónico. Entonces ahí ya hubieron como los primeros conflictos, ¿no? Cómo entender el patrimonio también desde los archivos. Entonces era un fondo que sé que después con los años ha ido cambiando, se ha ido actualizando, como para integrar también al mundo de los archivos como parte del patrimonio material y también obvio que inmaterial, porque el contenido que tienen estos archivos también, ¿no es cierto?, tiene todo un correlato, todo un testimonio que nos habla de una práctica que es inmaterial, que es el teatro, pero a partir de archivos materiales. Y ahí postulamos y ganamos, ¿no? Nos ganamos el concurso y se empezó a efectuar en agosto del 2021. Por lo tanto, ahora en agosto del 22 ya lo estamos terminando. Ha sido un proyecto súper entretenido que nos ha dado la posibilidad de trabajar en equipo, que eso también está súper interesante, porque en el archivo donde nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, el archivo de la escena teatral es parte también del archivo de la Facultad de Artes, en donde también está el archivo de música y el archivo de artes visuales. Entonces pudimos hacer un equipo bien interdisciplinar. Yo soy como el director del proyecto, digamos, el responsable oficial es Rodrigo Sandoval, él es archivero, tiene los estudios de archivo, por lo tanto él iba como responsable del proyecto y él está a cargo de toda la parte que tiene que ver con la visualización de datos. El proyecto consideraba toda una primera parte de conservación, entonces decidimos postular a que íbamos a hacer un proceso de conservación a todos los álbumes. Entonces el proceso de conservación se aplicó a toda la colección, a todo este fondo documental, a los 22 álbumes. Ahora cada uno de sus álbumes está, bueno, limpio, con papeles libres de ácido y en cajas que mandamos a hacer especialmente a medida para cada uno de estos 22 álbumes. Y luego, ¿no es cierto?, por una cosa de tiempo y de financiamiento, decidimos trabajar a nivel de digitalización, de descripción, de difusión y de mediación, solamente con, nosotros nos comprometimos en el proyecto a trabajar los 5 primeros álbumes. Y eso fue muy maravilloso porque el digitalizador con el que trabajamos, Pablo Blázquez, que él es historiador, estudió en el Instituto de Historia de la Cato y se ha dedicado a digitalizar documentos. Él lo hace con cámara fotográfica porque obviamente estos álbumes no podían meterse al escáner. Nada, hizo unas digitalizaciones increíbles, él trabajó muy rápido, entonces logró digitalizar los 8 primeros álbumes.
que van desde los años 30, como les digo, Bélgica en el colegio, pasando por todos los años 40, los años 50, hasta justo el año 72, 73. Justo hasta el álbum número 8 llega esta historia, y después, bueno, obviamente esta historia sigue. Ustedes saben, ellos estuvieron en el exilio 10 años, desde el 74, 75 que parten, ¿no es cierto?, hasta el 85 que vuelven, son 10 años de exilio. Esos álbumes todavía no han sido digitalizados, están ahí, por así decirlo, esperando la segunda patita de este proyecto, porque obviamente es un proyecto que se visualiza en etapas. Entonces, en esta primera etapa sí estamos trabajando con estas 3 primeras décadas, los años 40, los años 50, los años 60, hasta la dictadura. Entonces fue interesante porque logramos como hacer ese corte en un hito que sabemos produce un corte, entonces queda como bien ordenado. Y bueno, hasta ahora se ha hecho, como les digo, digitalización de los 8 primeros álbumes, descripción, documentación, y la última patita, no menor, que fue la de mediación y difusión de este archivo. Y dentro de eso, el proyecto nos exigía vincularnos con 7 comunidades. Entonces tuvimos que inventar muchas cosas. Y una de esas actividades que para mí fue así una de las más hermosas fue lo que trabajamos en conjunto con María Laluz. Yo la invité como investigadora y curadora al proyecto. Y ahí en conjunto hicimos esta exposición que ya pudieron ver en conjunto con la Academia Chilena de Bellas Artes, en donde quisimos rescatar, bueno, los gestos compositivos y afectivos, ya podremos hablar de eso, pero eso a grandes rasgos. Entonces ahora el proyecto está cerrando y nos vinculamos, bueno, con mucha comunidad teatral, que eso también ha sido súper fructífero, ¿no? Con la Escuela de Teatro de la Chile, con el Teatro Nacional, con la Asociación de Diseñadores Escénicos, con CIDARTE, con la Academia Chilena de Bellas Artes, con la Escuela obviamente de Teatro de la Católica, que es nuestra casa, y no sé si se me va otra, pero ahí eso es. Súper. Oye, y Alejandro en esas conversaciones les contó por qué hacía estos álbumes, porque igual es como una pulsión bien especial, y de hecho, bueno, leí ahí dentro de las notas que nos mandaron, de los reportajes que les han hecho, que él decía algo así como que son una prueba de amor, declaraba algo así. ¿Qué les dijo al respecto? Te puedo contar, Cata, de esa parte. No sé si igual quieren que hagamos después como una gran valoración de cuál ha sido la trayectoria artística y creativa de ellos, ¿no? Porque finalmente estamos diciendo ahí está su trayectoria, pero no sé si ustedes también quieren esa parte, como valorar lo significativo que ha sido tanto Bélgica, que básicamente su gran aporte ha sido como actriz, como fundadora del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, como gestora cultural, que trabaja en teatro, en televisión, en cine, ¿no? Una mujer de una multiplicidad de talentos y de aportes gigantes, y en el caso de Alejandro, suma, aparte de todos esos, suma el de la dramaturgia, la escritura teatral. Y claro, es interesante porque los álbumes, según descubrimos, eso no nos lo contó a nosotros, lo contó en una entrevista que le hace Cristina Jurado del Mercurio, cuando Bélgica Castro ya enferma, enfermó como el año 2019, entonces la gran dama del teatro, algo así se llamaba la entrevista, que era para que Alejandro contara cómo había sido su relación con la Bélgica. Entonces ahí él relata algo que hasta entonces estaba como entre ellos nomás, ¿no? Y bueno, ambos, digamos, tienen sus raíces artísticas y formativas en el teatro, en la Universidad de Chile. Y Alejandro entra a estudiar teatro propiamente tal en la Universidad de Chile, pero conoce a Bélgica, bueno, eso me lo relató a mí en una entrevista. Yo estoy también, ahora a fines de agosto, entrenamos un documental que yo dirigí junto con Marcelo Porta, y yo soy, digamos, autora de la idea original y del guión. Y bueno, tomamos distintos también archivos audiovisuales que yo había ido realizando con Bélgica y Alejandro a través del tiempo, desde el año 97 hasta ahora. Entonces, bueno, ahí en esos entrevistas con él, digamos más bien conversaciones, él relata que él iba al teatro, ambos son de regiones, eso es bien interesante, provienen de regiones. Entonces él cuando llega a Santiago, claro, iba a ver teatro a la Chile y a la Católica, y
Y en Tiobania, el año 53, vio por primera vez a la Bélgica actual. Y dice que quedó flechado. O sea, que fue una cosa, un impacto impresionante para él, la Bélgica, que hacía además un personaje como una mujer que no tenía, digamos, no creía en sí misma y en su atractivo y se sentía disminuida. Entonces Alejandro dijo, pero ¿cómo se va a sentir disminuida ella? Así es maravillosa. Y se enamoró del 53. Bueno, en ese tiempo la Bélgica estaba casada y claro, ella venía de ser fundadora y Alejandro era un cabro, ¿no? Entonces, después del 57 se encuentran de nuevo cuando él ya estaba estudiando teatro y ella era una gran actriz ya absolutamente protagónica y había ido a una gran gira de una obra, digamos, a través de América Latina. Entonces, cuando vuelve, la ponen de comparsa en una obra de la Chile, ya que no había estado, digamos, en los ensayos de la obra principal. Entonces se encuentra con Alejandro entre los comparsas. Y ambos estaban, digamos, el año 57 en el Sombrero de Paja, o 56, en el Sombrero de Paja. Y ahí empieza el vínculo y la relación entre ellos. Y luego, claro, pasa un poco el tiempo, como ella había estado casada, demoraron un tiempo en consolidar, digamos, el lazo en términos de un matrimonio. Y cuando ya se casan, logran casarse, porque fue toda una lucha, él le regala de regalo de matrimonio el primer álbum. Entonces, en ese sentido, es que él dice es un acto de amor. Porque él, yo cuando presentamos el tema del material, yo decía que me imaginaba a él como escondida, porque todo regalo tiene que ser como sorpresa. Entonces me lo imaginaba buscando en las cajones de ella, descubriendo dónde tenía la foto, los recortes, los archivos, digamos, los programas de mano, y armando estos álbumes. Entonces los primeros álbumes, los 5 que trabajamos con Patricio, los primeros 6, son retrospectivos, porque él los empieza a armar cuando se casa en el 61, pero claro, empieza en el 38. Entonces, ¿qué significa que sean retrospectivos? Yo siento que ahí hay una posibilidad de composición diferente, porque tú tienes como los materiales a mano, ves qué tengo, cómo lo armo, para demostrarle que este es mi regalo, que aquí vamos digamos, a construir un relato de nosotros como pareja y también como artista. Entonces los primeros, no sé cómo serán después, Patricio, pero los que vimos al menos ahora tienen una cualidad compositiva que ya anticipa al artista visual del collage, que llega a ser Alejandro, ¿no? Entonces son muy, muy interesantes compositivamente, porque como digo, él tuvo la oportunidad de imaginar y planificar cada una de las páginas del álbum. ¿Ah? Y él dice que siguió luego en ese mismo espíritu amoroso, ¿no? Él era el encargado, cuando hacían cualquier realización, digamos, y tenían materiales, él era el encargado de armar las páginas, por lo tanto, él fue el artífice desde los 22 años. Entonces, al principio los álbumes son en paralelo, es la vida creativa de la Bélgica y la de Alejandro, cuando él está en los primeros años de la universidad, ya hace todos esos grandes montajes como estudiante en los festivales. Ya hay un momento en que se encuentran y siguen los álbumes casi, digamos, los dos juntos. Y nosotros con Patricio logramos descubrir, digamos, ese modo de ir confluyendo, digamos, hacia un punto común en la curatoría que hicimos de los 5 primeros álbumes. Pero en ese sentido es fascinante descubrir cómo había, digamos, no era cosa de llegar y poner, ¿no? Nosotros tenemos muchos álbumes en nuestro archivo. Tenemos, por ejemplo, una gran donación que recibimos de la familia Heiremans. Tenemos un gran álbum de Luis Alberto Heiremans realizado por su madre, otro realizado por una persona cercana. Tenemos 2 álbumes. Yo incluso tengo el de mi abuelo, que era dramaturgo, tengo un álbum precioso de artista, pero suelen como estar puestos. Y aquí no, hay una autoría. Nosotros sentimos que no es solo un modo de ir documentando o guardando el documento, sino que hay una autoría compositiva. ¿Ah? Que en definitiva, bueno, Alejandro era el rey de también dramaturgizar, digamos, con mucho humor, porque en estos primeros hay mucho humor.
hay todo el rato una manera de componer para jugar y realzar elementos que a él le interesaban, entre ellos realzar que ellos se amaban, digamos, y que eran pareja, por lo tanto él le hacía guiños a ella, todo el rato, los álbumes. Entonces también está esa huella, que es una huella más personal, desde digamos, más desde la subjetividad, pero obviamente siempre con materiales que son artísticos, creativos. Perfecto. Oye, y Patricio, ¿cómo son estos álbumes? Bueno, ya María Lalu nos adelantó un poco, pero si nos pudieras definir en qué se caracterizan, qué es lo que más les ha llamado la atención, etcétera. Bueno, sí, son unos monstruos de archivo, ¿no? Son unos álbumes que tienen muchas, muchas cosas, principalmente, ¿no es cierto?, fotografía, notas de prensa, son álbumes que tienen una lógica, ¿no es cierto?, en general van presentando cada uno de los montajes, ¿no? Entonces generalmente aparecen las fotos y hacia el final el programa, el afiche de cada obra y obviamente todo eso acompañado de todos los registros de prensa de cada uno de esos montajes, ¿no? Entonces vienen críticas teatrales, vienen entrevistas, reportajes, las carteleras también que venían en la prensa, y todo eso se va armando, digamos, cronológicamente. Los álbumes en sí, claro, no es que hay algunos que van y vienen, es decir, el primer álbum, como les decía María Lalu, es un gran álbum que hizo Alejandro para homenajear este amor, digamos, como regalo de matrimonio. Y luego, por ejemplo, viene otro álbum que es solo de su paso de Alejandro como estudiante. Entonces sabemos que ese álbum, a lo mejor él lo hizo antes, digamos, pero en el fondo hemos tratado como de armar una lógica que va y viene. O sea, son álbumes que en términos de temporalidad van y vienen todo el tiempo. No es tan fácil generar una línea cronológica. Y eso es interesante porque también uno entiende que el proceso de archivar no es siempre cronológico y ordenado y lineal, sino que es como ir y venir todo el tiempo. Algo que sí, bueno, llama la atención es todo lo que les contaba María Lalu en relación a los gestos afectivos de composición. Es muy bonito como ver las primeras fotos de Bélgica ya en el Teatro Nacional y al lado fotos de Alejandro como joven, como diciendo todavía no voy al teatro, pero estoy vivo, existo. Entonces ese paralelo es muy interesante. Es un archivo en donde todo el tiempo aparece la escena teatral y también la escena vívida, ¿no? La escena biográfica, la escena de la vida cotidiana. Entonces todo el rato los documentos se van cruzando entre teatralidades súper expresivas y retratos de ellos, de la vida cotidiana, de este amor, de esta pareja, acompañados siempre de muchas personas. En ese sentido es un archivo súper interesante para la investigación de las errancias, ¿no? Como este archivo presenta muchas errancias de ir y venir, muchas colaboraciones. Para mí también fue súper bonito descubrir la cantidad de colaboraciones de ellos dos. Uno los puede asociar más a la Chile, ¿no es cierto?, porque estudiaron ahí, trabajaron ahí, pero nada, todo el rato aparece el Teatro La Católica, compañías independientes, con Tomás Vidiela, con compañías como Ictus, entonces se van cruzando, ¿no? Es un archivo que contiene una gran historia teatral, de muchas formas de hacer teatro también, ¿no? Uno ve ahí también las producciones y la gestión en relación a estos grandes teatros universitarios y cómo funcionaban estos teatros quizás más independientes. También aparece, bueno, toda su carrera cinematográfica, ¿no? El gran estreno de Los Tres Tristes Tigres y cómo esa película de Raúl Ruiz generó toda una cosa que era una película como bien adelantada a su época y la puesta en escena bien atrevida y que causó como harto furor la película. Los premios, cuando Alejandro, por ejemplo, gana el Casa de las Américas con los pequeños animales abatidos, me parece que se llama la obra, y entonces también va apareciendo todo ese circuito latinoamericano. Nosotros todavía no nos metemos a los álbumes del exilio propiamente tal, están ahí, están esperando a ser investigados, así que también si en el futuro ustedes desean ir a eso, obviamente que eso está disponible para su investigación, todavía no están digitalizados, eso sí, pero aparece una gran colaboración latinoamericana que para mí, por lo menos para mi generación, es algo súper novedoso. Yo creo que para las generaciones mayores no, porque había ahí un intercambio muy rico, que uno podría pensar ahora en la era como
de la globalización, ¿no es cierto?, donde estamos como todos súper conectados, yo siento que en esa época también, y a lo mejor más. Entonces aparecen muchas itinerancias, hablando de la errancia, muchas itinerancias nacionales e internacionales, que eso también es súper interesante. Hablamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, con Grimanesa Jiménez, porque obviamente es un archivo que nos ha llevado a ir hacia los creadores, entonces tuvimos encuentros ahí con María Laluz, con Jaime Badel, con Grimanesa, y nos decían, oye, las giras nosotros las autogestionábamos y no nos quedábamos en hoteles ni en hostales, nos quedábamos en casas de personas que muy embalados ponían sus casas. Ah, viene la compañía de teatro nacional de Chile, ya, recibamos, ya yo pongo, y cada actor y actriz se quedaba en casas de vecinos. Entonces imaginar esa gira es súper interesante porque es otra manera, es otro modo. No es como ahora que uno va como a un hotel y llega y si no hay plata para eso no se hace la gira y generalmente uno como que va en avión y es como otra cosa. Pero acá aparece un trabajo, un compromiso cívico, ciudadano, es decir, aquí las personas también se están poniendo, están abriendo sus casas para recibir a estas compañías que eran gigantes, o sea, eran unos elencos gigantescos. Otra cosa súper interesante para que no se nos quede en el tintero también obviamente es la colaboración de Víctor Jara, ¿no? Ahí María Laluz les contaba que próximamente va a estrenar el documental hermoso que deja entrever esta colaboración entre Bélgica Castro, Alejandro Cid y Víctor Jara. Entonces también en el archivo obviamente que aparece toda la obra teatral de Víctor como actor, sus primeros años en la escuela, luego como actor en estos grandes montajes de la Chile, y ya después lo vemos a él como director, ¿no es cierto?, de importantes montajes como Ánimas de Día Claro, La Pérgola, la Remolienda, y también Antígona, que la dirigió en la Católica, y entonces, nada, otra gran institución que está colaborando es la Fundación Víctor Jara, a propósito de que Alejandro también para él era muy importante que todos los materiales que tuvieran... Contar eso a mí. Ya, cuenta eso. Sí, es que yo quería hablar de Víctor por lo siguiente. Bueno, yo, como conté al inicio, tengo una, tengo, hablo presente, una gran amistad con Alejandro, y desde que él enfermó, que yo lo fui a ver al hospital, él me transmitía, digamos, su preocupación por dónde iban a quedar los álbumes, porque él tenía una gran claridad, que es un aporte, digamos, de memoria fundamental, que pocos creadores habían tenido la rigurosidad y la persistencia, digamos, de documentar su propia, digamos, carrera creativa, ¿no? Entonces él tenía esa preocupación enorme y me pidió como consejo, pero tenía un problema. Me decía María Laluz, están los álbumes, claro, pero yo, como dice Pardo, he trabajado con muchas personas, pero con quien realmente me da, tengo una sensibilidad especial en mi trabajo con Víctor. Entonces yo también tengo mucha empatía y una gran solidaridad con la Fundación Víctor Jara. Me gustaría dejarles a ellos algunos de los álbumes o al menos los materiales en que aparezca Víctor. Pero ¿cómo vamos a desarmar los álbumes? Entonces le decía, Alejandro, imposible desarmarlos. Los álbumes tienen que mantener tu autoría y el formato en que tú los estableciste. Entonces, en esas conversaciones acordamos que todo aquel documento en que apareciera Víctor Jara lo íbamos a compartir con la Fundación Víctor Jara. Tanto que quedó establecido en el contrato de donación. Hay una cláusula que dice, todo material en que Víctor Jara será compartido con la Fundación Víctor Jara. Y él estaba tan preocupado de ese tema y le causaba tanta conmoción, y al final de su vida, cuando estaba muy enfermo, estaba muy emocional, que eso para él era fundamental. Entonces, el Pato estaba presente, en que acordamos esto y vimos las cláusulas, los dos nos miramos a los ojos y nos dimos la mano. Y le dije a Alejandro, tranquilo, te puedes quedar tranquilo e ir tranquilo, porque vamos a cumplir con lo que tú nos pides. Víctor Jara y la Fundación va a tener los materiales que tú has ido, digamos, organizando y en que él aparezca. Entonces, como te digo, este es como un momento muy especial, porque él tenía ese conflicto, ¿no?, de su amistad y su solidaridad con Víctor, y lo armamos de esa manera, y que tiene que ver también con que los archivos finalmente también tienen como
flujos, ¿no? Entre ellos, y en este caso va a ser así con el de Víctor. Entonces, porque claro, como dice el Pato, con Víctor empezó antes, ¿no? Eran compañeros de curso, entonces desde el primer día que entró a la escuela y esos grandes festivales que hacían como estudiantes, que eran festivales internos, y donde empezó Alejandro a desenvolver su cualidad de dramaturgo y Víctor de director, ¿cierto? Por ejemplo, Parecido a la Felicidad, el 59, eh, eh, son tiempos en que están ellos dos. ¿Ah? Justamente en lo que curamos con Patricia en los primeros álbumes, vemos, no sé, las salidas, idas al Cerro San Cristóbal, a observar animales, porque la obra que estaban montando era de animales, uno de ellos era el oso y el otro, ¿se te fija? Entonces está la foto del paseo de observación al cerro, pero claro, la Bélgica todavía no aparece, sino que son los jóvenes. Y también recordar, en esto que dice también Patricio de las redes, de que fue un curso muy especial, porque en ese curso, por ejemplo, aparte de estar Víctor y Alejandro, en los primeros tiempos estuvo Jaime Badel, con la gran Isaac Jiménez, Sergio Urrutia, Franklin Caicedo, o sea, grandes creadores teatrales empezaron juntos en esa época. ¿Ah? Por tanto, es muy clave, digamos, lo que les fue ocurriendo a todos ellos. Por cierto, Tomás Vidiela. Y Tomás, por ejemplo, que está en muchas, como actor, en muchas de las primeras obras que están consignadas en el álbum, y la autoría del propio Alejandro, cuando vuelve Alejandro del exilio, es Tomás Vidiela quien lo acoge. ¿Ah? Y uno dice, pero qué raro, porque uno imagina que Tomás se quedó acá, no está, digamos, en la perspectiva como más pública. ¿Cuánto se puso Tomás, digamos, durante la dictadura? Pero, por ejemplo, las primeras obras de teatro independiente que hizo Alejandro y la Bélgica lo hicieron en el conventillo, porque Tomás era el gran compañero de una vida creativa, ¿no? Entonces, ahí se van viendo en estos vaivenes, ¿no? De cómo ese primer núcleo está todo el rato activándose, ¿ah? De distintas maneras. Como también el Teatro del Ángel más adelante, ¿no? Claro. Que va a ser muy importante, y hay una fusión entre gente de la Católica y la Chile, porque ahí también está la Ana González. Oigan, y nosotras les queríamos preguntar también, a propósito de estos vínculos que se ven en los mismos álbumes, ¿de qué manera ahora como archivo estos álbumes se vinculan también con otros fondos documentales? Como ahora hablaban, ¿cierto?, como de esta relación con la Fundación Víctor Jara, pero pensamos como, ¿qué piensan de esta vinculación? ¿Cómo generan estas acciones concretas para que estos cruces, tanto en términos institucionales, personales, técnicos, prácticos, vayan ocurriendo a propósito del archivo mismo? Tipo, al ser un archivo tan grande, es muy interesante ver esos cruces. Por ejemplo, la colección que ahora ustedes lanzaron de la MAE, la mayoría de esos archivos vienen en los álbumes. Vienen en otro formato, porque vienen dobladitos, entonces ya tienen sus marcas de doblez dentro de la página del álbum, pero son el mismo material, digamos. Ahí con la Javi pudimos estar revisando eso, que son unos afiches hermosos, ¿no es cierto? Y pensábamos, ¿no? Oye, pero estos afiches están hechos como para pegarlo en la pieza. Qué ganas de saber si la gente realmente los pegaba en sus casas, porque tenían una propuesta visual súper potente y al otro lado el programa de mano. Entonces también ese formato es súper interesante. En uno de ellos, por ejemplo, ellos montan allá la remolienda, que fue algo que descubrimos con María de la Luz para la exposición Brandmeier, que era el afiche de la remolienda, pero que allá le pusieron otro nombre, el chispero, porque suponemos que allá la palabra remolienda no hacía sentido y era el chispero. Y atrás viene todo un homenaje a Víctor, porque obviamente había, ¿no es cierto?, sido asesinado hace algunos años, y entonces como que aparece ese gesto de ellos de mostrarle un poco al mundo costarricense quién era Víctor Jara. Asociándolo, ¿no?, a que él había hecho la dirección y la música de estas obras. El mismo, por ejemplo, archivo de Tomás Vidiela, que también tiene muchos cruces con este archivo, o ahora, claro, viendo el archivo del Teatro Nacional, tenemos hartos cruces, ¿no? Las mismas fotografías de Combó, o las fotografías de Ramón López, ahora también estamos digitalizando las fotos de Ramón, entonces
son las mismas, ¿no? Pero desde otra calidad. Las fotos de Ramón están en negativo, las fotos del álbum son positivos, revelados hace más de 40 años, que tienen otra textura, otra rajadura, otro color, esta cosa que les pasa a las fotos, ¿no es cierto?, por antigüedad, donde aparece el mercurio y tienen unos brillos, que son súper interesantes, porque le dan como una vida, un viaje, como que el mismo archivo tiene su propia rancia. Entonces los dobleces, es muy bonito ir haciendo esa comparación entre archivos, ¿no? Que uno dice, es la misma foto, pero en otra naturaleza, esta foto tuvo otra historia, otro paso, otro viaje. Y nada, bueno, en este caso ahora es como la colaboración más concreta que hacemos con ustedes, con Arde, ¿no es cierto?, en relación específico a lo que están investigando ustedes, pero es un archivo que, claro, ha estado en conversación y ha estado como en todo el rato en engranaje, con el mismo documental de la María de la Luz también, ¿no? Fue como, ya, están las digitalizaciones, entonces el tiro ahí fue como, ¿qué de aquí puede servir? Y entonces es un archivo que va nutriendo varios proyectos. Estaba pensando, sí, eso. Bueno, y quizás también decir que tal como ustedes, a nosotros nos interesa mucho la visibilización. Entonces tenemos nuestra página de Chilescena, en que hay un lugar, digamos, que está el Teatro del Ángel, que está dedicada a una cierta época del trabajo de Alejandro y la Bélgica, pero en relación a los álbumes, también, ¿no? Van a haber dispositivos de acceso público, en relación a cada uno de los álbumes. Con Patricio pensamos hacer una cierta curaduría para elegir algunos materiales posibles, subirlos todos porque es gigantesco. Sí se tomó la provisión, y que creo que es súper importante, prever, digamos, previsión. Porque, mira, nosotros en el tiempo hemos muchas veces digitalizado archivos, por ejemplo, archivos con voz, pero van cambiando mucho las tecnologías y también las necesidades del modo de conservar. Entonces, muchas digitalizaciones que costaron harto tiempo, estuvieron adscritos a proyectos, por lo tanto hubo recursos también económicos involucrados, hoy día nos damos cuenta que no nos sirven, porque eran muy chicos, eran, por ejemplo, referencial, para ver lo que hay, pero no necesariamente para usarlo. Y cuando había que incorporarlo a un libro, o a un documental, o a una exposición, no servían. Entonces había que hacer toda la pega de nuevo y era como infinito y me decía, no, o sea, ¿por qué no ser de inmediato un formato que permita múltiples usos de calidad? Entonces ahí eso, digamos, se lo traspasamos a Patricio y a la persona con el que él trabajó para hacer de buenas a primeras y sobre todo para no manipular tanto, ¿no? Son materiales antiguos y delicados. Hay algunos que tuvieron que estar, digamos, tener procesos de restauración porque se estaban desarmando, etcétera. Entonces, más vale no manipular mucho. Y entonces, por ejemplo, la digitalización es de alta calidad. Tanto que el audiovisualista de la Academia de Bellas Artes, que trabajó con nosotros para armar la exposición virtual, estaba asombrado de la calidad de la digitalización. Y se hizo para eso, ¿no? Para que pudiera, digamos, incorporarse a distintos proyectos, porque a nuestro archivo vienen todo el rato personas, investigadores, por ejemplo, que quieren publicar, que nos piden materiales, o gente que quiere exponer, y ahora tenemos personas de, qué sé yo, que van a una exposición en el Bellas Artes, y así. Entonces, estamos colaborando con múltiples iniciativas, para qué decir, digamos, estudiantes de doctorado, de magíster, incluso los de pregrado, ahora están armando su idea a través del archivo. Pero también va a haber en la página de nuestra Chilescena, se van a poder visualizar una muestra importante de los álbumes, de manera que la gente los conozca, los disfrute, alimente, porque nosotros, igual que ustedes, pensamos que nosotros alimentamos creación, investigación, docencia y goce y amor por las teatralidades. Entonces, el archivo incluye, o sea, el proyecto incluye una puesta, digamos, de una muestra a disposición para consulta. Y María de la Luz, en términos como técnicos, ¿cuál es el software que ustedes utilizan como ahí más desde la pregunta archivera? Pato puede decir con cuál. Yo sabéis que no sé, pero me tengo entendido que no es ni Omeka ni el otro que usan siempre. ¿Space? Ya. No. Pero, ¿cómo es el proceso? ¿Escriben en un Excel? Sí. Después como que siguen
qué normas siguen, para saber cómo cosechan como con otros archivos, por ejemplo. Tú dices la documentación. Sí, Claro. como qué estándares usan. Nosotros, mira, elaboramos más bien, claro, hemos trabajado con la biblioteca de la Católica, también normas ISO, una cantidad de normas, digamos, como internacionales, pero como a nosotros nos interesa mucho la investigación, los descriptores que nosotros usamos son más de 14, porque una biblioteca, por ejemplo, la nuestra usa 5, y eso nos queda corto, o sea, un investigador con 5 descriptores de teatro, no alcanza, porque resulta que tú puedes, como es un arte multidisciplinar, son tantas las entradas que nosotros elaboramos. Por ejemplo, una de nuestras investigadoras en un tiempo, la Nitacha, fue al Centro de Documentación Teatral de España, de allá tuvimos un convenio, digamos, y nos mostraron su base de datos, digamos, y la compartimos. También fuimos al Centro de Documentación de Francia, en Italia, y armamos descriptores, como te digo, que nos parecían útiles y necesarios para la escena y la teatralidad. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia base de datos en base a esos descriptores, que tienen elementos comunes con otras bases de datos, digamos, como más estandarizadas. Las incluyen, pero las exceden. Entonces, por eso documentar para nosotros toma mucho tiempo, porque son muchos indicadores que hay que poner. O sea, nosotros, por ejemplo, todo el equipo técnico nos importa. Entonces, si alguien, Patricio dijo, ya, vamos a trabajar con la asociación de diseñadores, ya, pero para cada montaje, imagínate la cantidad de montajes que tenemos, ¿no? ¿Quién diseñó las luces? ¿Quién diseñó el vestuario? ¿Quién diseñó, digamos, la composición escénica? Todo, o sea, cada uno de los momentos artísticos están integrados, aparte obviamente que la dramaturgia, cada actor, cada actriz en cada personaje, y a la vez que hay, por ejemplo, nosotros como que lo que manda es la puesta en escena. Entonces, si tú tienes la Pérgola de las Flores, tiene un código común. Pero está la Pérgola de las Flores del Teatro Ensayo, está la Pérgola de las Flores de Andrés Pérez, está la Pérgola de las Flores del TAM, está la Pérgola de las Flores del Teatro Cariola, está la... ¿Ocho pérgolas? Entonces tienen, o más, tienen un código común, y luego, según el año y el equipo, vas agregando y armando el mosaico. Entonces, mientras más, digamos, antiguo o más revisitado un texto, se van armando árboles, ¿ya? Entonces, quizás los datos fundamentales te va a decir, claro, la Pérgola de las Flores, escrito por Isidora Aguirre, junto con Francisco Flores del Campo, tal año, y luego van a ir apareciendo lo específico de cada uno de los montajes. A la vez hay un cuento muy complicado, por ejemplo, con una obra como esa, que duró como 2 años en cartelera o más en el Teatro de Ensayo, que fue su primera escenificación, digamos, porque van cambiando los elencos. Porque resulta que alguien se enfermó, se fue del país, o cambiar. Entonces, de repente, la protagonista no la hace la Carmen Barros, es otra, y resulta que es otro el fotógrafo. Entonces, tienes que ir documento por documento, porque nosotros mismos, la mayoría de los documentos son con vos, pero luego hay otros fotógrafos, a veces de diarios, a veces que se contratan en paralelo. Entonces, por ejemplo, el autor del documento a nosotros nos interesa muchísimo. Y puede cambiar. Y puede cambiar también quién hace el personaje, porque los elencos son súper rotativos, o sea, no son... Claro. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que antes nosotros no teníamos tanta conciencia de la importancia del autor del documento, que es el fotógrafo, o en un audiovisual, quien filma, porque no suele aparecer ese dato. ¿Quién filmó? Y resulta que es una autoría, sabemos, o sea, el encuadre, el montaje, puso 3 cámaras, puso 2 cámaras, el close-up, ¿no? Entonces, hoy día nosotros tenemos como un must, digamos, una obligatoriedad de respeto, buscar como sea el autor, por ejemplo, del registro audiovisual. Y de ahí le sumas el autor de la puesta en escena o de múltiples autorías, digamos, anexas.
Entonces, por eso incluso la base de datos te va a pedir siempre autor del documento. Y luego tenemos quién entregó el documento, quién lo aportó, ¿ah? Que también es otro dato. Muchas veces vienen o a qué archivo o fondo está vinculado. Claro, Entonces, la relación. aquí nos va a aparecer muchos combos, pero están en el álbum Civic. Van a haber muchos otros combos que van a estar en el álbum Haidemax y otros que van a estar en nuestro propio archivo, yes, o en el archivo C. Entonces, te fijas, cada vez eso va a tener que quedar claro, porque son otras las redes que permitieron que ese documento se configurara y que estuviera ahí disponible. Oigan, y en términos como de activación y difusión que ustedes han hecho en torno al archivo de los álbumes, ¿podrían contarnos un poco los ejercicios que han hecho? Contarnos como la experiencia de armar la expo, por qué lo afectivo, por ejemplo, fue un concepto que quisieron potenciar. ¿Podrían hablar un poquito de eso, quizás, Pato? Se puede hablar de los otros animaciones y ella puede hablar de la expo. Ya. Bueno, sí, pues en general, como les decía, estos proyectos nos exigían 7 activaciones o 7 vínculos con 7 comunidades, entonces era harta pega. Desde ahí, bueno, la primera cosa pensamos en hacer clases abiertas, que fue lo que hicimos en la Chile y en la Católica. Fue súper bonito también hacer ese cruce entre las dos escuelas, que históricamente quizás han tenido como harta rivalidad. Entonces también este proyecto ha sido bonito porque ha venido como a entrecruzar esos lazos. Entonces hicimos una clase especial para la Chile, y en donde obviamente ocupamos harto el álbum número 2, que es el álbum de Alejandro, su paso por la escuela, como para animar también esta idea de los festivales interescuelas, ¿no? Estos festivales que nacen dentro de la escuela en donde los estudiantes pueden mostrar sus procesos. Entonces tenía un poco ese énfasis. Y ahí nos pudimos reunir con estudiantes de la carrera de actuación, pero también con los estudiantes de la carrera de diseño escénico. Y fue súper bonito esa activación porque ahí la gente de diseño era como, oye, ¿no hay fotografías, por ejemplo, de escenografías? ¿No hay fotografías de objetos, de utilería? Y yo decía, no, en general aquí la fotografía es súper humana, es súper antropocéntrica, o sea, aquí aparece el actor, la actriz, y cómo desde ahí uno puede ir develando los objetos, cómo desde una foto en donde el foco principal es la actriz y actor, pero uno atrás ve una cortinita, o atrás ves un telón pintado, o se alcanza a ver la escalera del teatro, entonces va apareciendo toda una arquitectura que es súper interesante también, digamos, no directamente, pero hacer esos cruces ha estado bueno, como activar la misma imagen, pero desde una perspectiva de un diseñador teatral, que obviamente va a exigir o se va a fijar en otras cosas. Eso para mí ha sido un súper descubrimiento, y lo considero una activación del archivo, porque tiene que ver con una mirada, que es lo que de ahí yo quiero también rescatar. Entonces, bueno, esa es una cosa. Después, otras activaciones han sido, bueno, en Concidarte lo que hicimos fue como el lanzamiento del proyecto, y más que nada que tenía un objetivo de difundir lo que estábamos haciendo, las etapas del proyecto, y un poco también convocar ahí al sindicato de actores y actrices como, o trabajadores de las artes escénicas, como para también avanzar en esa proyección de conciencia, ¿no? De conciencia, archivemos, ¿no? O cómo nos podemos archivar, o preguntarnos, simplemente, ¿nos estamos archivando? Y hacer esa distinción entre estos archivos como clásicos del recorte, del archivo material, y cómo nos archivamos hoy en día, que es súper diferente. Entonces también ahí se armó esa reflexión entre el archivo material y el archivo digital, y un poco también la conciencia de que hoy en día, al ser todo digital, de alguna manera también queda todo como en una nube, en donde esa propiedad del archivo es como común, ¿no? ¿Qué otras activaciones han tenido los álbumes? Estaba pensando específico. Bueno, yo personalmente estoy investigando en ciertas activaciones más específicas dentro del contexto de mi magíster de Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana en la USACH, y ahí me he permitido jugar un poco más, ¿no es cierto?, en relación a hacer algunos atlas que busquen instalar, ¿no es cierto?, otras relaciones, hacer también un bestiario que fue como una especie de libro en donde también permitirse chasconear un poco estos archivos, y hacer nuevas relaciones, ficcionar también estos archivos. ¿Cuándo hiciste una activación con la red de Puerto Montt, no? En ese caso, bueno, claro, lo que pasa es que fui a hacer una clase de teatro chileno, y obviamente cuando revisé la parte de los teatros universitarios ocupé algunos de los archivos, entonces sí, también llegaron a Puerto Montt, y estaban bien impresionados por las digitalizaciones de estos álbumes.
En general eso hasta ahora. Obviamente la gran activación y difusión va a ser cuando subamos todo al portal que estamos armando en Chile Escena. Ese va a ser como el gran espacio de difusión. Y la expo. Bueno, por cómo llegamos a la expo. Claro, fue interesante. Primero, claro, Patricia las conocí un poco más, yo igual los había visto los primeros álbumes para ver qué podía incorporar también al documental que estaba realizando en paralelo, pero para nosotros fue súper importante descubrir el juego que hacía Alejandro, y que yo me di cuenta apenas empecé a verlo, porque quizás lo que no dijimos es que él intervenía mucho los documentos, o sea, no es que los pusiera tal cual, sino que, por ejemplo, recortaba. El recorte para él fue una actividad muy interesante porque él armaba, o sea, por eso hablamos del collage, ¿no? Él recortaba, por ejemplo, ya, tenía ciertas fotos, pero uno se daba cuenta, por ejemplo, no sé, de esta ida al zoológico, o unos juegos que hacían con los compañeros de curso, o de la misma Bélgica en las Brujas de Salem. Entonces, él tomaba otros materiales, por ejemplo, quizás de la misma serie de fotos, pero otras, no la que estaba ahí, sino que otras que uno captaba que eran de la misma serie, y hacía recortes, y pegaba entonces rostros, o pegaba imágenes, o en el caso de la Bélgica, pegaba brujitas volando. Entonces, el recorte era como una impronta de su propia manufactura sobre los materiales, ¿no? Entonces ahí es que donde descubrimos que había en él, digamos, esta necesidad y esta inquietud y este goce, porque lo sentimos muy lúdico, extraordinariamente lúdico, amoroso, por eso usamos la palabra afecto, y con guiños así muy humorísticos, ¿no? Muy divertido. Entonces, ese era el juego de cómo hacía la dramaturgia. Yo siento que él arma una dramaturgia visual, a través del collage. Entonces, y por eso, y a la vez, está todo el rato poniendo la subjetividad de él y de ella cuando ya se empiezan a cruzar. Entonces ahí nos reíamos mucho con Patricio cuando empezamos a descubrir, por ejemplo, que ya estaban en una foto y se estaban mirando, Bélgica y Alejandro, aunque estuvieran a distancia, en el sombrero paja de Italia. Uno veía la mirada que cruzaba. Por eso le pusimos además nombres a cada una de las páginas, ¿no? Para realzar lo que estábamos descubriendo. O en otro caso, en que él está estupendo, porque ya no puede ser, era un joven muy apuesto, que está en Bernardo Higgins, ¿cierto? Haciendo de Lord, ¿cómo se llama? Lord Cochrane. Cochrane, ¿cierto? Que lleva de la mano a quien era en ese momento, digamos, la amada de Bernardo Higgins, la señora Puga. Los dos como que estuvieran entrando, no sé, a un gran baile, o quizás incluso a un acto de matrimonio estupendo. Entonces se ve esta pareja, él, quien en ese caso era la actriz, era la Alicia Quiroga, era la Alicia, ¿no? Sí, estupenda. Alejandro con la Alicia, como te digo, llevándola de la mano, como quien la lleva al altar o al gran baile. Entonces aquí está esa foto, y debajo está él con la Bélgica, de civil, fuera del teatro, pero como pareja. Entonces están la pareja, digamos, ficcional y la pareja real, pero ese complemento era necesario, porque si se dejaba puro en la ficción amorosa con la Alicia Quiroga, y el álbum era ambos como un acto amoroso, digamos, nosotros nos dábamos cuenta cómo él estaba siempre atento, ¿no? A la mirada también de la Bélgica sobre el álbum, y la pregunta de ella, ¿y dónde estoy yo? O cómo aparezco en tus emociones. Entonces, por eso lo llamamos también un juego de afectividad, porque cruzaba y transgredía, digamos, a veces incluso el tema, que en este caso era, por ejemplo, el O'Higgins de Bernardo Higgins, de Fernando de Besa, ¿no? En una puesta en escena del Teatro de la Universidad de Chile, con esta otra inclusión. Y nosotros descubríamos por qué la había puesto, ¿no? Que empezábamos a descifrar. Entonces había un acto de desciframiento semiótico, había una semiótica digamos, de la imagen y de la construcción visual que nosotros ejercitamos para hacerla
la propuesta de lectura de cada una de las páginas, que obviamente que son abiertas, cada cual interpretará lo que le parezca, pero nosotros propusimos uno. ¿Ah? María de la Luz y Patricio, un poco en esa relación que ustedes van, que es súper interesante en la expo, como van generando textos y uno puede ir pensando, y como bien dice María de la Luz, uno puede ir haciendo otras relaciones, etc. Nosotros, bueno, precisamente estamos investigando a propósito del fondo que se ha hecho en colaboración con la MAE. Empezamos ahora un tema que nos interesa mucho que tiene que ver con los exilios, las errancias, ¿no? Como también en esa línea. Y por ejemplo queríamos compartirles acá una de las imágenes que ustedes ponen, la deberían estar viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Y que es una foto muy, muy sugerente en sí misma, y después, bueno, ustedes nos dan ahí las pistas de la exposición. De esto también muy, muy interesante lo que están contando, como el collage, como una potencia, ¿no? En la construcción del álbum, que después... y justamente nosotros leíamos, por ejemplo, y les leemos una cita a propósito de una entrevista que le hace Bravo Elizondo a Sara Estica, y del exilio, ¿no? Donde Sara Estica dice lo siguiente: cuando llegamos aquí, a Costa Rica, ¿cierto? Fueron muy generosos los ticos, no nos pusieron ningún obstáculo como teatro independiente, pues la Compañía Nacional de Teatro estaba copada con extranjeros y chilenos que llegaron antes que nosotros. Bélgica Castro y Alejandro Sidekin nos acogieron cuando llegamos a San José. A pesar de no ser muy amigos en Chile, su solidaridad fue tremenda. A Lucho Barahona y a los nombrados le tenemos un agradecimiento de por vida. Entonces, un poco nuestra pregunta era también cómo de alguna forma estos archivos y este álbum, esta composición, habla de un vínculo que es afectivo y político, ¿no? Y que también hablan de un contexto afectivo y político que antecede los años que vendrán, que son estos años del exilio, ¿no? Y de ahí los podemos vincular a otros archivos. Ustedes nos hablan de otros fondos documentales teatrales, pero obviamente esto tiene un vínculo con los archivos de memoria, los archivos de derechos humanos, con, ¿verdad? Con archivos latinoamericanos. Tú hablaste de Casa de las Américas, Pato, como ese tipo de vínculos. Entonces, preguntarles qué reflexiones o qué potencias de esos afectos, como una política de los afectos, que también después implica la experiencia del exilio, de la ida, de la vuelta, de cómo contamos esta historia, ¿no? De cómo, desde dónde decidimos contarlas y cómo se puede repensar a través de estos álbumes que ustedes nos comparten. Sí, bueno, para nosotros una de las primeras cosas que nos llamó mucho la atención es lo afectivo, y yo creo que tiene que ver con el goce y con la entretención, que son dos cosas que para Alejandro eran súper importantes y por lo tanto también para Bélgica. Siempre sus relatos y sus testimonios como que aparece gente. A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Son discursos en donde siempre aparecen personas, colaboraciones, y eso es muy bonito. Y esos testimonios, en el fondo, como que uno ve los álbumes y va comprobando eso. O sea, en cada página hay muchas caritas, muchas personas nombradas, puestas ahí. Entonces, de alguna manera, eso para mí ha sido algo súper bonito, y en términos de política teatral, o sea, en términos políticos del quehacer teatral, viene a reafirmar esta idea de un arte súper colectivo, súper en red, que se arma y se desarma constantemente, es súper fluido. Pensábamos con María de la Luz, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, con todos estos álbumes cuando ellos se van, ¿no? ¿Se los habrán llevado con ellos? Yo creo que sí, o a lo mejor algunos álbumes los habrán dejado acá, como cuídamelos, pero en el fondo es un ejercicio que no dejó. O sea, Alejandro llega y empieza a hacer lo mismo que hacía en Chile, o sea, recuperar cada una de las críticas, cada uno de los recortes de prensa. Entonces también es bonito porque van apareciendo otros diarios, ¿no? Ahí cambia radicalmente, ¿no? Ahí van apareciendo prensa de otros países. Eh, Alguna vez leí que Costa Rica parece que era un paraíso por el hecho de no tener ejército, entonces eso también abre muchas perspectivas para pensar cosas, y que a lo mejor esa fue una de las razones por las cuales muchos artistas se refugiaron allá. Y no sé, llama mucho la atención el ver cómo se reintegran tan
activamente desde el Teatro Nacional de Costa Rica, desde la universidad, luego después con su sala independiente, entonces un poco ellos van replicando los métodos de producción, pero al mismo tiempo tienen que reinventarse, ¿no? Y eso también es súper interesante, porque uno ve también cómo el Teatro del Ángel, al llegar a Costa Rica, toma otras opciones estéticas y éticas, ¿ya? Todo el tema del café concert, cómo ellos también políticamente tienen que adaptarse, ¿no? Estética y políticamente deben adaptarse a un público que es distinto, y logran con demasiado triunfo instalarse realmente dentro del circuito teatral, siempre con sus sellos, siempre con su impronta, pero también es un grupo que tú ves que va cambiando, que se adapta. Entonces ahí también la resiliencia y la adaptación son cosas como y yo creo que vienen por el amor finalmente, el amor al oficio y el amor al teatro en todas sus formas, maneras, circunstancias, porque ellos podrían haber dicho, oye, aquí no pega nuestra onda, ¿no es cierto? Nosotros veníamos a hacer un teatro súper institucional, con una dramaturgia muy poderosa, muy potente, pero al tiro como que entienden, yo siento, los valores y la idiosincrasia y la cultura del costarricense y van haciendo montajes que uno ve como que tiene esas dos vías, como que uno ve lo chileno, pero también ve eso caribeño, ¿no? Que es otra cultura, po. La sala que montan y las redes, ¿no? Las redes, todo el tiempo aparecen estas redes de colaboración. Habían un par de notas de prensa súper emocionantes que pudimos revisar con la Javi en los álbumes, ¿no? Cuando como que Costa Rica anuncia que este premio de las Américas es para Costa Rica. Entonces también era como polémico decir, ¡ah! O sea, ya obvio, pues como esta es una persona exiliada, ya el premio no es para Chile, es para Costa Rica. Entonces era el diario de Costa Rica, el diario oficial de San José anunciando premio de la Casa de las Américas para Costa Rica. Entonces eso es como bien impresionante. Como dices tú, son archivos que se cruzan, ¿no? No son solo archivos teatrales, sino que son, uno podría con estos álbumes armar o cartografiar también los movimientos políticos. Entonces un álbum que permite todo eso, permite esas permeabilidades, ¿no? Entrar pero con otras perspectivas, desde la perspectiva de la producción, desde la perspectiva de los valores éticos, políticos, eso es súper interesante. Sí, a mí me gustaría agregar cómo Alejandro en los álbumes iba dejando su huella no solo en la composición y en los recortes, sino que en la escritura, porque le encantaba poner los nombres de quien aparecía en la foto, por ejemplo, a propósito de esto de las redes, ¿no? Y de sus amistades. Entonces dice, Vanessa, Jaime, Víctor. Entonces pone los nombres manuscritos, como diciendo cada uno vale y son ellos, ¿no? O subraya, cuando de repente hay una prensa, pero subrayada. Entonces los documentos están intervenidos por lo subrayado, por el manuscrito encima de la foto, y siempre para contextualizar. Yo diría que a él le encantaba esto, decir quién, dónde, cuándo y por qué, y para qué, haciendo qué cosa. Se da cuenta que todo tiene un aquí, digamos, que está conformado por esta red, pero que en el futuro va a ser muy bueno saber que allí estuvieron en esas oportunidades, haciendo tales tipo de cosas, ¿no? Entonces tenía claro que la memoria era frágil y que había que documentar. Por ejemplo, en una conversación que tuvimos, y cuando me dice, por ejemplo, que Ánimas de Día Claro fue estrenado en el Camilo Enrique, yo como que dije, ¿cómo que en el Camilo Enríquez? O sea, que era el Teatro de la Católica, y era el examen de dirección con que se recibía de director Víctor Jara de la Chile. Entonces me dice, sí, estrenamos en la Católica, porque nos prestaron el Camilo Enrique, ahí fue el estreno, y si no, velo en los álbumes. Los álbumes dicen, y ahí lo vas a ver, te vas a dar cuenta que están con otro vestuario, no fue el mismo vestuario con que después se estrenó cuando el teatro, el Ituch, digamos, tomó el estreno y lo hizo ya con los actores profesionales. Entonces el álbum está, pues, está el estreno 1 y el 2. Era como la corroboración, como la prueba de verdad. Y eso es interesante, porque uno a veces se queda como con los datos institucionales. Ánimas de Día Claro se estrenó en el Ituch el año 62, y no, pues se estrenó en el Camilo Enrique. Entonces es divertido, porque justamente también habla de las amistades, ¿no? Porque claro, les prestaron el Camilo Enrique,
con otro montaje, como digo, y en el Teatro de la Católica, para recibirse director del Teatro de la Chile. Entonces, hay muchos flujos. Lo mismo cuando ellos vuelven del exilio, que se han integrado tan rápidamente, tanto al teatro de Transmiguela, ¿cierto? Al conventillo, que había hecho toda una lucha por mantener y tener una actividad en dictadura, y luego el teatro itinerante, que era nada menos del Ministerio de Educación, era oficialista. Y ellos volviendo del exilio trabajan fuerte en el itinerante, haciendo por lo menos 3 años, digamos, de giras y de trabajo que dirigía el propio Alejandro. Y ahí uno se da cuenta que el director del teatro itinerante era Silva, ¿no? ¿Cómo se llama? René Silva. No Jaime. Jaime Silva fue compañero de curso de él, era otro de los compañeros de curso iniciales. Pero René Silva, que había trabajado en algunos de los montajes del Ángel, estaba director del itinerante, y vamos con todo el itinerante con Alejandro y la Bélgica, que dirigían, actuaban, elegían su propio repertorio. De nuevo las autorías, digamos, La Remolienda y otras obras de Alejandro se remontan en el itinerante. Entonces es como difícil de explicar de fuera. Aquí están haciendo en un teatro absolutamente oficialista, el Ministerio de Educación en plena dictadura. Bueno, ahí están esos lazos que explican, ¿no? Que son estos vaivenes. Es súper interesante, María Lourdes, porque además Pato decía, para insertarse allá, ellos usan el café concert, y tú dices, después es Videla el que los acepta acá, cuando él resiste también a través del café concert, de Fausto Choc, de ese tipo de cosas que se veían como más comerciales. O sea, como dejar de leer blancos y negros nomás, sino que también como que esto nos permite leer tramas, y eso se nota en el trabajo que ustedes hacen en la Expo también, ¿no? Claro. Y es interesante porque también ellos hacían mucho teatro infantil, que es un teatro familiar, que les daba mucho placer, y que gozaban, y que de repente los textos son, digamos, escritos por ellos mismos, por Lucho Barahona, por ejemplo, escribía textos de teatro infantil, lo que hicieron mucho, no solo el Café Concert, sino que el teatro para niños, ¿no? Y en el itinerante también, siempre tenían, digamos, repertorios paralelos para adultos y para niños, ¿no? Entonces, también. Eso es súper interesante, porque de repente no sabemos mucho de eso. ¿No? Sería con los públicos y también con la capacidad de mantener una compañía independiente funcionando, ¿no? Una de las cosas que más también nos llamó la atención, que bueno, quizás María de Luz ya sabía, pero para mí no, fue que Alejandro era un gran diseñador de vestuario, por ejemplo. Y diseñó casi todo el vestuario del Ángel, y que son vestuarios increíbles. Entonces también eran modelos donde las personas hacían más de una cosa. O sea, Alejandro estaba actuando, dirigiendo, haciendo vestuario, la Bélgica seguramente actuando, dirigiendo, además Alejandro la dramaturgia, Lucho Barahona hacía las gráficas, escribía dramaturgia, entonces también todos tenían más de un rol, ¿no? O sea, había que optimizar el trabajo y estaban ahí los actores, bueno, como buenos teatristas, uno tiene que hacer todo finalmente. Y otra activación que quería decir, perdón. Porque como eran compañías propias, la gestión era un trabajo gigantesco. Y lo hacían ellos, ¿no? Y lo que dice el Pato de los diseños, diseños de vestuario, por cierto, a veces de escenografía, y de los programas de mano, muchas veces los diseñaba, o los afiches los diseñaban no solo Lucho, sino que también el propio Alejandro. Y vaya a decir otra cosa. Sí, no, quería mencionar que me acordé de otra activación que también hicimos en el contexto del Magíster, pero que quería que quedara grabado, que fue una activación que hicimos junto a la Javi, ¿no es cierto?, y a otra compañera, Isabel Serra, que es arquitecta, y hicimos, ¿cómo se llama, Javi? Una salida que tenía un nombre, que es una técnica que se usa en la arquitectura. Marcha exploratoria. Marcha exploratoria. Sí, una deriva. Realizamos una marcha exploratoria, por lo menos así le llamaba esta arquitecta, por los barrios. Entonces partimos en la casa de Alejandro y Bélgica, luego nos fuimos caminando, fuimos a la Galería del Ángel, que ahora es una sala que está activa, pudimos entrar a ese teatro, luego nos fuimos caminando hasta el Teatro Nacional, y de al frente veíamos la Casa Central, donde empezaron a ensayar. Entonces también fue súper interesante cómo un archivo uno lo podía llevar a la geografía y a cartografiar este camino, porque sabíamos dónde había vivido Bélgica y Alejandro, porque sabíamos dónde está ubicada la sala del Teatro del Ángel y el Teatro Nacional. Identificamos ahí, fue súper interesante, 3 barrios.
¿no? El barrio primero como más cultural actualmente, que es el barrio Las Tarrias, Merced, el Cerro Santa Lucía, luego el barrio comercial, que es donde están las galerías, donde se ubica el Teatro del Ángel ya en los años 70, 80, es otro momento, y el barrio institucional, que es donde está el Antonio Varas, la Moneda, la Casa Central de la Chile. Entonces, en pocas cuadras podíamos distinguir también, cómo activar un archivo geográficamente. Y de hecho escribimos un artículo entre los tres, bien interesante. Y nada, quería decirlo porque era otra activación que fue súper reveladora, tanto para la Javi, para mí, para la Isa, que veníamos los tres de distintos, bueno, con la Javi trabajábamos los archivos teatrales, pero la Isa, al ser urbanista y arquitecta, nos aportó ahí ese movimiento, y fue, nada, pues y partimos los tres así con cámara y fuimos caminando, entramos a la sala, y luego armar ese mapa también fue súper atractivo y nos ayudó también a entender, ¿no? Como las diferencias entre cómo funcionaba un teatro comercial en los 80 en una galería en el subterráneo, a cómo funcionaba un teatro institucional universitario en los años 60. O sea, esos modos de producción, cómo también se veían reflejados en la arquitectura y en la geografía, en la urbanización de la ciudad. Eso, que creo que fue una activación bien interesante. Sí, claro, algo nos mostraste, me acuerdo de una clase que estuviste Ah, sí, po. de mi curso, ¿te acuerdas? Que nos mostraste los mapas y todo. Quizá para ir Bueno. cerrando también, porque hemos conversado ya casi 1 hora y media, a nosotras nos gustaría como preguntarles, como después de trabajar con estos álbumes, sabemos que les quedan varios por delante, tenemos muchas ansias de verlos, conocerlos, explorarlos, ponerlos en cuerpo, como han hecho con estas actividades. Si tienen alguna reflexión teórica de estas distinciones también, como entre archivo, como que hay mucha teoría y muchas reflexiones como en torno al concepto de archivo, al concepto de álbum, tú hablaste de Atlas también en algún momento, Patricio, como el soporte mismo, similitudes, diferencias, si han podido reflexionar un poquito sobre eso, y que nos contarán después como... Imagino que tienen un proyecto en torno a lo que viene, ¿no? Pero si nos quieren adelantar a algo o algo así. Con relación a los álbumes, bueno, nada, en términos teóricos ha sido bien interesante porque estudiar el álbum como objeto. Entonces, archivo es objeto y es obra de arte. Como esos tres conceptos van entrelazados, porque son realmente obras de arte, algunas de sus páginas, ¿no? Pero también son objetos, también son archivos. Entonces, una de las cosas que también nos llamó harto la atención con la María de la Luz era que es un archivo imposible de desmembrar para comprenderlo. O sea, en la expo jamás pensamos en poner fotos o recortes, sino que era, aquí va la página, porque la página constituye ese relato que no podemos estudiar cada uno de los documentos, sin duda, pero aquí la gracia que tiene el álbum es que su composición es el archivo y su página el archivo, es la narración completa. Eso, ¿no? Como en términos como teóricos creo que hay todo un mundo ahí en el álbum de artistas. También hemos discutido harto con la María de la Luz cómo llamarle. Entonces, una vez álbumes teatrales, álbumes de artista, álbum de artista teatral. Entonces, hay todo un género que se está ahí definiendo, creo yo, en términos teóricos, porque en términos materiales existen estos álbumes de toda la vida. Pero ¿cuál es la particularidad? No es un álbum de familia, no es un álbum meramente teatral, es un álbum... ¿Qué es este género? Y eso ha sido súper interesante. Lo mismo porque hay mucha diversidad de materiales, entonces tú puedes extraer un relato visual, puedes armar un relato, como decía la María de la Luz, una dramaturgia de la imagen, que es realmente lo que nos ofrece Alejandro, o una dramaturgia desde solo las críticas teatrales, entonces aparecen textualidades, imágenes, texturas, uno podría armar un relato solo en base a las composiciones, a los juegos de composición, entonces realmente el formato álbum, archivo, álbum, objeto, obra de arte es súper interesante porque tiene muchas entradas. Y yo creo que, bueno, parte de mi tesis que estoy desarrollando en el Magíster es cómo definir este género. Y en relación a futuros proyectos, bueno, nada, se nos viene el documental, que si bien no es como otra forma de activación de esta historia, de esta misma historia, desde el documental, ese es como lo que se viene. Y bueno, el portal, ¿no es cierto?, que se va a liberar desde Chile Escena, donde va a estar ahí gran parte de este material y las activaciones que hemos hecho, la exposición, va a estar todo ahí reunido en un portal en Chile Escena. Eso es como lo que se viene.
Bueno, porque todavía no hemos proyectado agradecemos. el segundo proyecto. Lo que pasa es que desde el archivo, bueno, yo tenía ganas de postular a la segunda patita, pero se nos vienen los 80 años del Teatro UC. Es un gran... Ahí está bueno, hay mucho como Harto que... trabajo. Sí, po. Sí, Cómo entrar también vincular. desde estos álbumes a la historia del Teatro UC, que hay bastante también. Sí, sí, ahí tenemos que disponernos todos. Agradecerles la conversa con Cata y con Javiera. Yes. Eh, Da para mucho, para seguir conversando, pero muchas, muchas gracias. sí, muchas Ganas de- gracias. Y por estos cruces y cosas que nos van ahí contando y muchas ganas de mirar también todo lo que van a subir y las descripciones y hacer dialogar también los distintos fondos, ojalá no solo nacionales, sino continentales, mundiales, intergalácticos. Intergal. Ya, gracias. Y gracias, Javiera, Cata, No, Patricia, viendo. Sí, muchas gracias maravilloso por que los el archivos trabajo. entren en diálogo. Nosotros también desde el archivo nuestro siempre estamos pendientes de lo que ustedes hacen. Ahí siempre con la María Luz vamos comentando las cosas que van haciendo y también son como un súper proyecto que también nos nutre. Así que bacán estas No, colaboraciones. está muy bueno. Voy a dejar de grabar. Bien, ya, ya.